Buen día para todos. En este video hablaremos de la construcción y caída del muro de Berlín. Esta presentación estará dirigida por María Paula Cordero y María Camila Giraldo. Para empezar, la construcción del muro fue el 13 de agosto de 1961 y todo empezó cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, que era contra Francia, Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. Ellos decidieron repartirse pues la derrota de Alemania y como Berlín era la capital y quedaba en la parte soviética, también decidieron dividirla en dos, que era Occidente y Oriente. Y pues así también las relaciones se rompieron y se formaron como dos divisiones que estaban separadas por las diferencias políticas, también culturales y socioeconómicas que habían en ese entonces. También la división de Berlín fue como un símbolo de la división del mundo tras la posguerra. También podemos mencionar que la cortina de hierro era el muro de Berlín y esta separaba dos ideologías de la República Democrática Alemana y era un estado satélite de la Unión Soviética que estaba pues Polonia, Hungría y Checoslovaquia. También los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido que usaban a Berlín para practicar el espionaje. Que ya aquí podemos ver cómo estaba de cierta manera como distribuido el muro de Berlín. Entonces tenemos que la parte que separaba Oriente de Occidente, o sea, la, la parte comunista de la capitalista tenía como tal una distancia de 43 kilómetros y ya toda la parte que como tal estaba bordeada por la parte occidental tenía un total de longitud de 155 kilómetros. Aquí ya podemos evidenciar como tal los pasos fronterizos y digamos podemos ver que en la parte que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental, el muro tenía 7 pasos fronterizos por carretera y uno por trenes. Ahí pues podemos evidenciar pues cada uno de ellos. Ya pasamos a la división de Alemania y empezamos mencionando que en 1945 se reunieron en la ciudad de Yalta, Roosevelt y Stalin y dividieron el territorio alemán en cuatro de ocupación. Entonces, como hemos mencionado que la oriental fue controlada por la UNITA y la fue controlada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ya para 1949, Alemania se había convertido en dos países separados y la República Federal de Alemania, que era Alemania Occidental, seguía un modelo capitalista del Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Ellos eran los que tenían este modelo. Y ya por otro lado estaba la comunista, que era la República Democrática Alemana, que era conocida como Alemania Oriental. Y ya en Alemania Occidental había una libertad de movimiento y pues la gente podía expresar libremente sus opiniones e ideologías. En Alemania Oriental se tenían reglas mucho más estrictas, entonces los ciudadanos debían saber cómo comportarse y tenían también como una persona, una policía secreta, quien era quien los vigilaba y supervisaba todo lo que ellos hacían. Ya en la primera zona de confrontación entre las dos superpotencias, que fueron vencedoras, que ganaron Estados Unidos y la Unión Soviética, fue precisamente en el país germano, tras su capitalización en abril de 1945. Y ya después Alemania fue ocupada militarmente por sus aliados. También los orígenes del muro datan que a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania estaba dividida en cuatro partes y estaba ocupada por esas potencias, y a pesar de que Berlín también estaba ubicada a 144 kilómetros al este de una frontera de la República Democrática Alemana, y estaba también completamente rodeada por el sector soviético. Y pues originalmente estaba dividida en cuatro sectores y ya para 1947 estaba consolidada en el este y oeste. En 1949, las dos nuevas Alemanias ya habían sido oficialmente fundadas y la Alemania del Este socialista fue destruida por la pobreza y convulsionó, de alguna u otra forma por decirlo, en respuesta a sus nuevos sistemas políticos, o sea, habían muchas huelgas por este sistema político y económico que se estaba apoderando de ellos
y también pues la escasez de mano de obra que hizo que la República Democrática Alemana cerrara su frontera con Alemania Occidental y pues fue mucho más difícil para las personas poder cruzar a una Europa comunista libre. Ok, ya ahorita vamos a pasar a hablar acerca de la Operación Rosa, que cuál fue la Operación Rosa, fue básicamente como la construcción del muro de Berlín. Esto ocurrió cuando los berlineses dormían, cuando la República Democrática Alemana, que era la parte comunista, comenzó a construir cercos y como tal empezó ya la construcción del muro, que empezó con barreras, de cierta manera, como para separar la entrada desde Berlín Oriental a la parte occidental de la ciudad. Y este movimiento claramente fue muy sorprendente para los alemanes, para los ciudadanos alemanes de ambos lados, porque era algo que no se esperaban. Y digamos, a medida que pasaba todo esto, los soldados de la República Democrática Alemana patrullaban como tal la línea divisora y todos los trabajadores comenzaban como tal a construir el muro de hormigón que ya les mencioné. También podemos mencionar que, como les dije anteriormente, tenían una distancia de 43 kilómetros, el cual recorría como toda la ciudad. El muro contaba con paredes paralelas con torres de vigilancia, separadas por una franja de muerte. También habían perros de ataque, minas, alambres de púas y diferentes obstáculos diseñados para prevenir el escape. Ya para 1948, en junio, los aliados occidentales llevaron a cabo una reforma monetaria unilateral en la cual se metía un nuevo marco revaluado distinto del que era utilizado pues, en la Unión Soviética. Y ya para el 23 de junio de ese mismo año, las autoridades soviéticas cerraron todos los accesos de comunicación, tanto ferrocarril, autopistas y canales, así como los suministros de gas y electricidad hacia Berlín Oriental. Ya pasamos a la estructura del muro y entonces el muro tenía torres de vigilancia con miradores y en él había entre 11.500 y 14.500 policías. Tenía 20 búnkeres, tenía un muro interior, un muro exterior, también alrededor de 124,3 kilómetros de caminos de camuflaje y estaba también, tenía zonas de vigilancia canina, vigas de obstáculos antitanque, fosas antivehículos y vallas eléctricas. Con respecto al debate social de las familias, se dio más que todo como tal emocionalmente, ya que este muro dividía las familias físicamente, pero asimismo generaba mucho dolor, resentimiento hacia los gobiernos, tristeza y también tragedias, ya que las personas muchas veces intentaban cruzar este muro, era para poder estar con sus familias, lo que generaba las muertes y las tragedias de muchas personas. Por un lado, tenemos la narrativa como tal de la República Democrática Alemana, que era la parte comunista, la cual justificaba el muro. Como lo justificaba como una barrera antifascista para poder proteger el bloque socialista de la infiltración occidental, asimismo como que llevaran como su cultura, sus ideales políticos, etcétera. Pero para muchas familias que eran afectadas, básicamente esta división era como un poco ilógica y no necesaria porque eran castigados con severidad. Por otro lado, tenemos el bloque occidental, el cual se cuestionó mucho como tal el impacto en las relaciones humanas, ya que ellos eran libres y pues enfrentaban una situación diferente, pero siempre estaban aislados pues de sus familias que estaban pues del otro lado del muro. Em, Como ya les había dicho, esto generó fue muertes, entonces básicamente la caída del muro de Berlín lo que ocasionó fue un momento como de reconciliación, pero también dio lugar como a muchos retos sociales, ya que muchas familias fueron separadas décadas, como 3 décadas, entonces tuvieron que enfrentarse como tal a cambios emocionales y culturales, donde ese proceso pues de reunificación fue tanto político y económico, así que fue como más difícil. Y así están como las historias de muchas familias que fueron separadas, como la historia de un niño que fue separado pues de sus padres porque el muro atravesaba por toda la finca, o de amigas que fueron, o, pues que se reencontraron muchísimos años después, y así muchos casos más. Ya pasamos a los intentos que tuvo Occidente para derribar el muro y es que, si bien lo hemos mencionado, pues este muro fue un proceso bastante complejo y fue el resultado de una combinación
de factores tanto internos como externos tras la Segunda Guerra. Y pues sabemos de que Occidente, nosotras consideramos que el Occidente no llevó a cabo acciones militares directas para derribar el muro, pero pues sí ejerció una serie de estrategias constantes como para crear presión sobre el régimen comunista de la República Democrática Alemana. Para empezar, ellos ejercieron una presión económica y es que Occidente proporcionó ayudas económicas a la RDA con el objetivo de generar tensiones internas en el sistema. Entonces, la idea de ellos era mostrar a la población alemana oriental las diferencias en el nivel de vida que había entre ambos bloques y así formar las indiferencias entre ellos dos. También impusieron sanciones económicas a la RDA para dificultar su desarrollo económico y aumentar también la presión sobre el régimen. Ellos también hicieron propagandas y transmitieron información mediante radio y televisión. Entonces, las emisoras occidentales transmitían programas hacia la RDA con el objetivo de informar a la población sobre la realidad del occidente y también así formar la discordia entre ellos. También fomentaron el intercambio cultural e informativos, donde ellos mostraban las ventajas del sistema capitalista y las libertades individuales que ellos también tenían. También el occidente respaldó a las organizaciones y los grupos de oposición en la RDA. Ellos también así les brindaron apoyo financiero y también logístico. Y también ellos estaban ofreciendo un asilo político a los ciudadanos de la RDA que huían hacia el occidente, entonces lo que incitaría en ese tiempo la emigración y también a su vez hacía que este régimen se fuera debilitando. También en diversas reuniones internacionales, los líderes occidentales ejercieron como una presión sobre la Unión Soviética y la RDA para que ellos produjeran reformas y así abrieran sus fronteras. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, es muy importante destacar que la caída del muro fue bastante compleja, pero como tal, la caída no, o sea, combinó varios factores y junto con sus reformas internas en la Unión Soviética, condujeron finalmente a su derrumbe y del régimen comunista en Alemania. Momentos donde puede haber ocurrido una guerra mundial, nosotros consideramos que fueron dos. En primer lugar, el momento más crítico en el que el muro de Berlín pudo haber desatado una tercera guerra mundial ocurrió durante la construcción inicial que se dio en 1961. ¿Por qué? Porque este periodo estuvo marcado por una tensión muy fuerte entre los bloques oriental y occidental que estaban compuestos pues, por potencias mundiales, especialmente cuando las tropas de Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron directamente en el checkpoint que pues fue como el paso fronterizo más icónico del mundo. Como ya les mencioné, fue un paso fronterizo muy icónico y fue un punto de control muy importante. Estaba claramente situado pues en la ciudad de Berlín y fue un aspecto clave. Originalmente, el punto de Checkpoint Charlie fue diseñado para el tránsito de diplomáticos, oficiales militares y pues los trabajadores extranjeros. Pero con el tiempo como que adquirió un simbolismo global tras la construcción pues de este muro, ya que era como un puesto de control, como una casetica con barreras y soldados armados que representaba la división física e ideológica entre una misma ciudad. También podemos mencionar que fue escenario para momentos muy tensos de la Guerra Fría, donde se dan pues diferentes enfrentamientos, donde miles de personas intentaban cruzar por ahí, claramente que iban en busca pues de su libertad, pero pues la perdían con la muerte, donde algunos lograron cruzar debido a túneles y pues de pronto ciertas cosas modificadas, pero fue imposible. Tras la caída del muro de Berlín que se dio en 1989, Charlie dejó de funcionar, pero digamos como que el legado perdura hasta hoy. ¿Por qué? Porque digamos se mantiene como tal esa parte histórica que tuvo en su momento con letreros y museos que documentan cada una pues de las historias que sucedieron, así mismo como la división y la resistencia. También podemos mencionar que el impacto social del muro que tuvo en ese momento fue bastante fuerte porque en cuestión de días separó a familias, amigos y comunidades, como lo dijimos en el debate social, y pues
Este acto de la República Democrática Alemana, que estaba respaldado por la Unión Soviética, fue percibido por Occidente como una agresión directa y una violación a los acuerdos de la posguerra sobre el manejo que iban a darle a Berlín. También la indignación que tenía Berlín occidental fue muy grande y las potencias occidentales, que especialmente era Estados Unidos, que estaba bajo el liderazgo de John F. Kennedy, ellos comenzaron a tomar medidas mucho más agresivas y en contra la postura contra la Unión Soviética. También el enfrentamiento armado directo en el checkpoint y también cuando los tanques estadounidenses soviéticos estuvieron a pocos metros de distancia durante casi 16 horas y esto también representó un momento bastante crítico y delicado. Y creemos que si alguno de los bandos hubiera cometido un error, hubiera un movimiento en falso, hubiera podido escalar rápidamente a un conflicto bélico de gran escala y gran magnitud. Esto pues hubiera arrastrado a las potencias nucleares de ambas partes. El impacto social de la separación no solo alimentó el resentimiento entre los habitantes de Berlín, también sirvió como un símbolo a la creciente que había quedado de la Guerra Fría y también pues la desesperación de las personas afectadas y el riesgo a las protestas masivas. También podemos mencionar que el alemán Alexanderplatz fue una movilización popular en favor de las profundas reformas políticas que habían en la República Democrática Alemana y esto tuvo lugar en 1989 en Berlín Este. Y la marcha fue muy importante en la historia de Alemania Oriental y fue una pieza clave en o sea, en la final de la República Socialista que concluyó con la caída del muro de Berlín 5 días después y pues la reunificación de Alemania tendría lugar el 3 de octubre de 1990. Esta movilización, también el movimiento estudiantil de Alemania Occidental, o como fue llamado el movimiento de 1968 en Alemania Occidental, fue un movimiento social que consistió en protestas por parte de los estudiantes en 1968 y los participantes se conocerían más o menos como la generación del 68, así era como se conoció, y este movimiento se caracterizó por el rechazo de los estudiantes al tradicionalismo y a la autoridad política alemana. Con respecto a la cadena báltica, básicamente se dio pues en los años 80, donde se empezó a presionar para que se derrumbara el muro de Berlín. Aquí podemos mencionar que se dio el 23 de agosto del año 1989, unos meses antes de la caída del muro de Berlín, donde los pueblos del Báltico soviético empezaron como una hazaña muy notoria, pues como de la historia, donde formaron una cadena humana de aproximadamente como 2 millones de personas que uniría Tallinn, la capital de Estonia, Riga, la capital de Letonia, y Bulva, la capital de Lituania, que básicamente era como una protesta en contra de la Unión Soviética, ya que ellos como que no estaban como muy de acuerdo con todas las crisis que estaba sucediendo en ese momento y a la represión causada por la Unión Soviética. Esta cadena alcanzaba como 671 kilómetros de largo aproximadamente y está registrado como un Guinness Record. Básicamente también podemos mencionar que el líder de la Unión Soviética, Gorbachev, él lo que buscaba era como tal una utopía comunista a través de una serie pues, de reformas políticas y económicas que pudieran como solventar los problemas endémicos que venía arrastrando como tal la Unión Soviética desde el mismo momento pues, de su creación. También básicamente la cadena báltica demuestra la hermandad humana que se tenía en ese momento entre los países que estaban luchando como por su autonomía y la independencia. También por medio de emisoras de radio y por carteles, ellos convocaban a los grupos independentistas y a ciudadanos de Letonia y Estonia a eso de las 5 de la tarde del 23 de agosto de 1989 y eran convocados en diferentes puntos de la región. Alrededor de 2 millones de personas, entre estos hombres, mujeres y niños, ellos se desplazaban hasta los lugares que estaban designados y allí los líderes de la organización les daban como las indicaciones para desplazarse en los carros hacia los lugares y ahí poder encontrar un hueco libre en la cadena y que se pudieran unir. También la cadena báltica se completó
a eso de las 7 de la tarde más o menos, cuando ya los dirigentes de los tres países se dieron la mano en las dos fronteras. Em, ya para finalizar, los tres países fueron reconocidos como naciones independientes en el año 1991 y 3 meses antes de esto, de que la bandera soviética fuese arreada por última vez para ser reemplazada por la enseña rusa. Ya para el 9 de noviembre de 1989, el periodista italiano Riccardo Herman llegó a la rueda de prensa que estaba ofreciendo el portavoz del Poli- Politburo sin ser consciente de que una frase que él diría iba a dar un giro inesperado a todo este conflicto, ya que pues ellos preguntaron qué iba a pasar del Berlín oriental al occidental y la respuesta de él sin ser consciente de lo que pasaría fue que sería de inmediato. Entonces, nosotras consideramos que esta no fue la causa de que el muro se cayera, sino fue la presión de los ciudadanos, que ellos ya tenían el desespero de tantos años en una opresión, en un régimen. Entonces, todo eso hizo que la gente se desesperara y quisiera ir a reunirse con sus familiares, ir a derribar este muro. Ya seguido a esta rueda de prensa, la gente empezó a correr como loca en donde estaba, rumbo donde estaba el muro. Y ya unas horas después, casi medianoche, la policía decidió levantar las barreras y pues ya es lo que conocemos que era el principio del fin del comunismo. Ya como tal, con la caída del muro de Berlín, podemos mencionar que se dio entre la noche del 9 y el 10 de noviembre de 1989, tras 28 años pues, de dividir la ciudad de Berlín en dos, donde los gobiernos comunistas cada vez eran mucho más corruptos y la Unión Soviética estaba en una crisis económica debido pues a la costosa carrera armamentista con Estados Unidos por la guerra de Afganistán, donde se obligaron como a cortar ayuda a todos los países comunistas, incluido en este caso la Alemania Oriental, donde el líder de la Unión Soviética, como ya se los había dicho anteriormente, Gorbachev dio respuesta con Glasnost, que era Glasnost, era como una especie, como un derecho de cierta manera que estaban teniendo los ciudadanos de esos países donde podías tener como más libertad de expresión y poder criticar como a sus gobiernos, donde también puedan como convocar protestas porque ya estaban cansados pues de las penurias en las que ellos estaban viviendo. Bueno, así poquito a poquito, básicamente esta Unión Soviética fue cayendo. Con, digamos, unos meses después la RDA colapsó y con ella pues el único sistema que los alemanes del este habían conocido también había colapsado. Esto dio fin como tal al mundo bipolar que estaba en ese entonces. Alemania se reunificó, volviéndose pues una potencia de Europa, lo que conocemos ahorita. Pero siempre se mantienen como ciertas diferencias con la Alemania del oeste, que ganan más y la mayoría pues de empresas importantes están en esa parte pues del país. Ya pasaremos a unas conclusiones generales y es que el muro de Berlín sí representó la división física más visible de la Guerra Fría, en donde se separó el bloque comunista del capitalista y su construcción y marcó momentos claves en la historia política y social de Alemania y del mundo. También la separación física causada por el muro generó un impacto bastante fuerte en familias, comunidades y en el ámbito social, ya que miles de personas pues se vieron muy afectadas emocional y económicamente y las restricciones del movimiento fueron un recordatorio constante en la historia y en el bloque oriental de Alemania. Como última conclusión, tenemos que fue un proceso multifactorial para su caída, ya que la caída del muro de Berlín fue un resultado de factores internos como la crisis económica de la Unión Soviética y los movimientos de protesta que ya les mencionamos, los cuales fueron muchísimos en la Alemania Oriental y también como tal en Europa y también alrededor del mundo, porque la gente veía esas injusticias sociales, combinados pues con presiones externas, incluidas las sanciones económicas y propaganda occidental que destacaba de cierta manera las libertades del bloque capitalista. Agradecemos mucho por su atención y gracias.